Caballero, saque de banda para el Real Zaragoza. No sé. Zaragoza que ejecuta Sí, no, al revés. Compañero. Que va casi alternándose, turnándose. Y Mendilibar a la hora de hacer los cambios. Se marcha el autor del primer gol del partido. Se marcha Inter Postiga. En su lugar Carlos Aranda. No, con esto me parece. En este caso, Inter Postiga entra en su lugar Aranda. quítate de mi sitio. Fuera. Aparta, bicho. Los espacios que Sí, es un futbolista que se siente muy cómodo. No. Cuando tiene espacio, las otras razones. ahí está. Para Pollo reclamando la gran es penalti para el Real Zaragoza. Penalti cometido por Raúl Leito, que todavía no se le puede creer. Penalti favorable al Zaragoza y tarjeta amarilla para Loen. Segunda amarilla del partido, la había cenado Abraham, vamos a llevar a Loen. Quiero que la repasemos juntos, para salir de dudas. Hay agarrón sobre Aranda, deja seguir la acción el colegiado, con lo cual no es esto lo que se está penalizando, sino la jugada que se da aquí. Sí, yo entiendo que ya es penalti, porque si bien es cierto que la falta se inicia fuera, continúa dentro. ¡Apoyo! Coño, chaval. Del Zaragoza en el 70. De penalti marca Pollo. Envío tocadito, centrado, portero a un costado. Y no falla en este tipo de lanzamientos. Es el gol del Pollo. Zaragoza 3, Osasuna 1. Decía que la primera acción del agarrón sobre Aranda es un penalti claro. La falta es cierto que continúa y de acuerdo con el reglamento hay que sancionar en falta continuada la última, por tanto hubiera sido penalti, pero obviamente lo que sanciona, porque además lo castiga con cartulina amarilla, es la falta del agarrón en el último instante de la jugada. Toca de cabeza Movilla, le pasa la pelota por encima a Loe, que acaba llevándose por delante al veterano centrocampista del Zaragoza. Bueno, recién había movido ficha José Luis Mendilibar, buscando mayor empuje en ataque para los 2-3 minutos del cambio de la jugada de Nino Cortano. Se ven con una desventaja de 2 goles y poco más de 3 minutos para sacarlo adelante, contando con el descuento. Desde luego no se sirvió prácticamente para que se viera esa modificación que perseguía. Quedan todavía 20 minutos de juego, algo más cogiendo el tiempo de descuento. Vamos a ver qué hace Osasuna, que momentáneamente da la impresión de estar jugando con 3 defensas desde la marcha del Nen. A la hora de mantener el esférico en su poder, hizo falta Pérez Lasac. El balón sigue siendo para el Real Zaragoza. Acaba de marcar ese hombre, acaba de marcar a Pollo, jugador clave, capital en la segunda hora del Zaragoza la pasada temporada y que este año tiene que volver a ser tremendamente influyente en el equipo de Guadalupe Jiménez, que aspira cuanto menos a no pasarlo tan mal como el año pasado. Prepara un último cambio, una última modificación Guadalupe Jiménez. Sí. Otro de los jóvenes jugadores de la plantilla, segunda temporada de Zaragoza. De hecho, fíjate, parece que el cambio se precipita por las molestias de José Mari, que estaba recibiendo atención sobre el derecha. José Mari se marcha fundido. El exjugador del Jaén entra en su lugar el argentino Franco Zuculini. De esta forma, con las incorporaciones de Aranda, de Movilla y de Zuculini, agota los cambios Manolo Jiménez. Le queda todavía uno a Osasuna tras las entradas de Lama y Nino, y en el banquillo, más allá del portero riesgo como suplentes no utilizados, tiene Mendy a Miguel Flaño y Antonio Ana.
mucha polémica en cuanto a los comportamientos de los comités de competición de temporadas anteriores, que ha habido una remodelación de sus comités y que ha dado la impresión desde el comienzo de la liga de que iban a aplicar mucho mayor rigor a la hora de sancionar. Y que en ese sentido el lunes hayan tenido un partido de suspensión por agredirse mutuamente en un partido y que en cambio un futbolista como Puñal de este mismo Osasuna haya recibido 4 partidos de suspensión. Está una acción del encuentro con Barcelona. Además una acción, si tú quieres, que no es ni siquiera la que acaba, sino que es un momento de la acción en el que el propio árbitro estorba y ve que el criterio sea que por protestar 4 partidos a Puñal, 2 a Tito Vilanova, 2 a Pochettino y a Toni Jiménez, y en cambio cuando hay una agresión física se sancione con un partido, se dice mucho en favor de los nuevos comités. Creo que si el rigor se aplica, se debe aplicar en todos los ámbitos del reglamento. El razonamiento es aplastante. Aplastante. Por cierto, ha habido cambio. El tercero de Osasuna, hablábamos de Manu como posibilidad de corte más atacante del cuadro navarro, pues no, ha sido el ganés el que ha reemplazado a Raúl Loé, lo cual creo no altera nada o casi nada. No, simplemente que nos da la oportunidad de volver a ver a Anán y de recordar su parentesco. Parentesco lejanísimo. Sí, lejanísimo, pero parentesco, a fin de cuentas. Uno no tiene ni de cerca ni de lejos todos los días parientes metidos en altas esferas, como es el caso de... Balón arriba, buscado Cejudo. Arrancazo Pulini con potencia, manejó con Almenteros, uno de argentinos que falta falta de tarjeta amarilla para Almenteros. La tercera del partido, segunda para un jugador de Osasuna. No había mostrado ni una Pérez Plaza en los primeros 76 minutos. Bueno, pues en los 10 siguientes ya van 3. Abraham, Raúl Loé y ahora Emiliano Armenteros. Balón largo de Javier Paredes. Se la guina encima Lolo, pelotazo hacia la carrera de Quique Sola. Llega antes Álvaro González. Moviendo en defensa Osasuna, estamos ya en el último cuarto de hora. Intenta reaccionar de momento de fue equipo navarro. Nino emparejado con Paredes, el rebote le cae a Lamá le levanta la cabeza, Lamá la cambia toda, a la derecha recibe Cejudo, buen control de Cejudo, se viene el centro, la pone Cejudo para el punto de penalti. El rebote arriba, el remate alto, ahí la ha tenido Quique. Excelente el cambio de orientación de Ronald Lamá, control y centro académico a cargo de Álvaro Cejudo, y le faltó muy poquito a Quique Sola para enviar ese balón al menos en dirección a la portería. Una pena para las opciones del partido. El gol de Apoño de penalti ha sido un golpe muy justo, como tú comentabas, en el momento en que Mendilibar decidía sacrificar a un defensa para colocar a un gira como mínimo por el empate, y apenas en 2 minutos encontrarse con ese 3-1 en contra como consecuencia de la falta de Raúl Loé sobre Movilla. Por cierto, esto lo hemos comentado y no deja de ser una anécdota, lo veíamos aquí. Es un jugador formado en Tajonar, es un jugador de la casa, obviamente lleva muchos años en la institución, pero no es ni mucho menos el jugador con más peso entre el vestuario. Ahora bien, ausencias como la de Punel y como la de Flaño hace que Quique Sola sea hoy el capitán de Osasuna. En esto la capitanía tiene su forma de decirla.
que ver también con la antigüedad en la plantilla, pero ha sido escogido y votado por la plantilla. Y hay otros entrenadores que deciden ellos directamente. Tú eres el capitán. Ojo ese centro, balón de Torreira y el pega Nino. Ha parado Roberto, ha parado Roberto, ha parado Roberto. El disparo. Estaba la posibilidad para Osasuna de meterse de lleno en el partido. Sí, de meterse con 10 minutos y el descuento por delante para poder soñar con ya no con una remontada, pero sí con una igualada importante después de ir perdiendo por 2 goles de diferencia. Hay falta de Carlos Aranda, balón de nuevo para el conjunto visitante. Le quedan 10 minutitos a Osasuna para intentar rescatar al menos un punto y lo está haciendo con todo lo que tiene porque está cerrando con 3, Luis. Está cerrando con 3 y un único medio delante de los centrales. Forman prácticamente un rombo ahí detrás entre los 3 centrales y Anán y el resto del equipo echado arriba buscando esas posiciones atacantes con 2 hombres arriba y una segunda línea de 3 y a veces con... Indicó fuera de juego Pérez Lasa, se está adelantado por muy poquito el atacante osasunista. Manojo de nervios, Manolo Jiménez. Balón arriba de Roberto. Toca de cabeza Lolo luchando Aranda que fuerza el error de Osasuna. Insiste Aranda, cabezazo de Arribas. Atrás Timón para Lolo. Distribuye Lolo hacia la derecha. Deja pasar Cejudo. Quique Sola jugando con Paredes de espalda de Javier Paredes. Balón para Osasuna. Es curioso Paredes, jugador que hizo toda la parte importante de su carrera como lateral izquierdo, solamente a 1,74 m de estatura, a 1,75 m, se haya convertido en un buen central. Creo que también Mascherano en el Barcelona, con 1,74 m, ha acabado siendo mejor central. Recordemos que Oviedo antes de Real Madrid jugó en sus categorías superiores y además hizo un par de temporadas magníficas. Bueno, atrás para Oliver, se cuenta Luis de que -1, -2, el resto de jugadores de Osasuna, todos en la mitad del campo que defiende el Real Zaragoza. Está completamente volcado el cuadro de Eibar. Y Lolo estaba a 1,5 m de la línea. Roberto, que buscará el Carlos Aranda. Balón potente hacia la arrancada de Carlos Aranda. Consigue despejar Osasuna. Arriba Oyer. Paredes. Paredes no quiere problemas. Busca la espalda de Oyer. Oyer emparejado con Carlos Aranda. Luchando siempre en dorsal de Zaragoza. El hombre que hace unos minutos reemplazó a Ender Postiga. Ojo a la arrancada por la derecha. Puede ser buena. Ese es Cejudo. La está viendo sola. Ha tocado el sitio. Osasuna sigue peleando el capitán Roquillo. Balón atrás de Quique Sola. Tiene que reconstruir el conjunto de Mendilibar. Deja Timón para Alejandro Rivas. Vuelta a empezar para el equipo navarro que ahí ha vuelto a tener Luis. A lo largo el centro de Cejudo y no pudo ahí sola controlar esa pelota. Ni rematarla ni controlarla, claro. Verticado ayer. Con la caza Nino. Toca en defensa Lolo para Osasuna. Envío largo de Lolo. La ventaja es para Paredes. Luchando Álvaro Cejudo. El último a tocar es Abraham Minero. Saque de banda para Osasuna. Una mala noticia para Osasuna. Osasuna seguirá con un único punto de 15 posibles y el problema más importante de eso, a tantas jornadas que quedan todavía y tantos puntos por disputar, es que se vaya instalando un poco la falta de autoestima en los propios jugadores. Amarilla para Paredes. Sí. Yo creo que se gira con el brazo pegado al cuerpo. No creo que haya una voluntariedad clara. Creo en este sentido que la Cuenta para Osasuna. Meterá esa céntima de Cejudo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dentro del área. 7 ya buscando el remate. Atacando con todo el equipo de Mendilibar. La pone Cejudo. Segundo palo. Mete los puños. Romero. Se afrontar la mano.
buscando la asistencia, despeja de cabeza, ¿verdad? Lo puede volver a intentar Osasuna, otra vez Roland Lama. Lama, balón picado hacia la espalda de la zaga, corría Nino, demasiado potente que pierde Lama. Exacta. Fíjate la posición de Lama en esta acción, dentro del círculo central del campo. Bien, entramos en los últimos 5 minutos del tiempo reglamentario. Le agotan las posibilidades al Club Atlético Osasuna, que recordemos llegaba como colista de la Romareda y saldrá como colista de la Romareda si se mantiene este resultado. Osasuna que tan solo ha obtenido un punto, lo logró en el último partido empatando como tras encadenar 3 derrotas en los primeros 3 encuentros. Pero las sensaciones que había transmitido Osasuna hasta ahora en la mayoría de sus partidos era que su fútbol era mucho mejor de los resultados que obtenía, y desde ese punto de vista podías tener una cierta confianza y empezar a conseguir buenos resultados. Pero es que hoy, por ejemplo, Ojo a Cejudo, que pasó de Cejudo al Menteros, al Menteros, al Menteros, al Menteros, lo pone al Menteros, segundo palo. Se acabaron estorbando Roland Lama y Quique Sola se la ha francamente buena esta posibilidad para el equipo rojillo. era muy buena, pero de alguna manera refleja lo que yo intentaba comentar en ese momento, que la sensación que el equipo había transmitido en el partido de hoy había fuera de juego, claro, ¿eh? Sí, pero que en la copa son los que vienen es el único que está habilitado. De los dos jugadores que van finalmente al remate, dos aprovechan su posición reglamentaria para poder rematar. Yo lo que te decía era eso, que así como en partidos anteriores había dado sensación de equipo sólido, de equipo conjuntado, unido, capaz de buenas sensaciones y no obtener buenos resultados, en cambio hoy ha sido un equipo muy irregular, con fases horribles, con poca coordinación, con precipitación, y eso es lo que puede producir una racha de malos resultados, una pelea para sacar adelante la situación. Más agotamiento produce mentalmente una situación de ese tipo, más difícil de salir de ella. Zaragoza todo lo contrario, el resultado tremendamente lucrativo, segunda victoria de la temporada, ahuyentando los problemas que podría haberle generado a Jiménez el perder este partido y tener un partido de 3-20, que tampoco sería Sería un pobre balance. Imagínate si pobre balance era 3-20, imagínate que tiene Osasuna. que bien lo ha hecho Aranda, sigue Aranda, a punto de pisar área, apoyo otra vez para Aranda, mirando el tendido, mirando para un costado y intentando asistir a Carlos Aranda en ese pormenor técnico que ha salido desde el Málaga. Ha habido falta de Sapunaro sobre Roland Lama, balón para Osasuna, más allá del error puntual de Sapunaro, de aquel remate de Álvaro Cejudo en la segunda parte. Buen partido en esta segunda en Zaragoza. Creo que los hinchas paños pueden tener confianza en que han realizado una excelente adquisición. Yo creo que ha hecho un buen partido. Creo que ha sido de los 4 defensas laterales que había sobre el campo, por supuesto 2 de cada equipo, el que ha tenido mayor participación. También ha tenido la capacidad suficiente para hacer el recorrido inverso y defender. Es cierto que tiene esa pequeña laguna que se deja dar la espalda del remate de Cejudo, que no tiene al final consecuencias, pero en cualquier caso completa. Ahí lo tenemos precisamente a Jérôme Sapunaro combinando hacia la derecha. Ahí está Movilla, arranca Movilla, deja para Aranda, Aranda buscando opciones, seguir Aranda, le va a pegar Aranda, no le va a pegar, deja de la derecha, el centro de Aranda, echado para Víctor Rodríguez, le pega Víctor arriba, toda la determinación que no tuvo ni Movilla ni Aranda, y la tuvo el muchacho, la tuvo Víctor Rodríguez, que se queda con ganas de aportar algo más. Recordemos, suya la asistencia del primer gol y suyo el segundo tanto del Zaragoza. Y la buena imagen de jugador rápido, de jugador listo, de jugador con buena capacidad de desborde en el 1 contra 1 y sobre todo con mucho descaro. Y cuando digo descaro me refiero a atrevimiento. Último minuto ya del tiempo reglamentario, desconocemos cuánto piensa añadir Pérez Plaza. 3 minutos por los cambios que se han hecho. Roland Lama emparejado con Movilla, sigue Lama, entra de Lama al segundo palo, puede ser bueno, la está esperando Nino, se la hace Cejudo, más atrás, ahí está Cejudo, se perfila, le pega Cejudo, consigue rechazar Paredes,
contragolpe el equipo de Manolo Jiménez. Buen esfuerzo defensivo de Nino, que está cometiendo falta sobre Zuculini. Palo para... Parece una tontería, pero un gol en este momento a favor de uno, a favor del otro, puede en un momento determinado de la temporada servir para decidir muchas cosas. Es verdad que después de este partido a Zaragoza y a Osasuna 99 puntos. Son muchos, que son muchísimos, pero imagínate que se llegue a un final de temporada donde puede depender una posición de descenso o de clasificación, puede depender del golaveraje particular entre uno y otro equipo. Añade 3 minutos Pérez Blas al 93 que nos vamos, es lo que le queda a Osasuna para intentar reaccionar, cosa que me parece ya improbable viendo lo que le queda al choque, es lo que le resistir para obtener esta segunda victoria del curso. Balón largo, arranca Nino, va a llegar, la salva Nino casi sobre la línea, le está tapando Paredes, busca Nino alguna opción de pase, atrás se ofrece y recibe ya Álvaro Cejudo, apertura del Leganés, recibe Alejandro Rivas. Corre Lamá, cambiando de ritmo, es un 3 para 1, gira sobre sí mismo, sigue Lamá, balón vertical de Lamá, se la queda Movilla, que salió para darle un poquito de pausa al Real Zaragoza y desde luego el cambio le ha funcionado a Manolo Jiménez. Sí, el equipo ha jugado mucho más reposado y además fíjate que ha sido el protagonista de la acción del penalti que ha determinado el 3-1. Aplausos en la Romareda para Carlos Aranda. Con ese cambio de ritmo consiguió dejar atrás al defensor, pero se le escapó el esférico por la línea de fondo. 1,5 para llegar al descuento decretado por el colegiado. Armenteros. La cambia Armenteros para Lamá. Ganando Lamá a John Sapunaro. Buen centro de Lamá para el segundo palo. Mete la cabeza a Paredes. Rechazo en la frontal para Armenteros. Sigue Armenteros. Más de Armenteros. Aparece Álvaro González. Seguro el ex del Racing haciéndose con el esférico y entregándoselo al compañero. Qué gran gol metió Armenteros hoy. Sí. Qué buena jugada y qué buena definición. Armenteros que también por problemas físicos ha tardado mucho en debutar con Osasuna. Hoy ha sido titular igual que la última jornada. Apoyo equivocándose. No podemos explicar de otra forma lo que ha sucedido. Estaba solo, pero pensaba que alguien le estaba acompañando. Creía que Aranda seguramente la jugada y buscó el servicio sin fijarse en si efectivamente había alguien a su lado o no. Es jugada de mano, el equipo adelanta, sale hacia arriba, todo compacto en bloque y ahí tiene que haber un hombre. Apoyo juega el balón sin mirar, pero estamos en el dedo y el jugador que tenía que acompañar por aquel lado no ha subido porque ya no debe tener ni fuerzas. Nada, le quedan segundos a esto. Se va a acabar el partido. Se va a acabar este choque inicial de la quinta jornada en la Liga BBVA. Mira su crono Pérez Lasa. Cerquita el esférico en el centro del terreno de juego. Final del partido de la Romareda. Se acaba este choque que abre la jornada en la Liga BBVA. Choque que le paga la segunda victoria del ejercicio para el Real Zaragoza. Marcó primero Eder Morelos. Justo antes del descanso, Timón en propia puerta le dio ventaja otra vez al Zaragoza. Apoyo de penalti. Cerró el choque de la Romareda. Final en Zaragoza. Real Zaragoza 3. Osasuna 1. Voy para el cuadro de Manolo Jiménez, que transita tranquilamente en este arranque de la Liga BBVA. El balance para Osasuna, Luis, es de 1 punto sobre 15. Sigue como golista el equipo de Mendilibar. Y más allá de las buenas sensaciones que ha dejado en el arranque, lo cierto, lo numérico, la clasificación golista y una jornada más. Una situación además preocupante porque van pasando las jornadas y sigue sin conseguir esa victoria balsámica que le permita creer en sus posibilidades. Tenemos la transmisión rematando los goles del partido. Tras la asistencia de Víctor Rodríguez. Magnífica la asistencia del futbolista listo, poniendo la pelota donde debía. Como magnífico ha sido el jugador individual con ese remate final de pierna derecha con un poquito de rosca de Armenteros para el empate a 1. Diana del ex del Rayo Vallecano tras una conducción por la derecha.
ha sido espantoso. Y ahí la jugada del penalti, Cuando estaba ya volcado, defendiendo incluso con solo 3 futbolistas, y hay agarrón clarísimo, pero no es lo que penaliza el árbitro, y vamos al siguiente disparo. esto es lo que sanciona la falta de Raúl Loé, que es amonestado de más. Ejecutó a Poño, primer gol del ejercicio para el marcado a Poño de esa forma, cerrando el 3-1 de Zaragoza frente a Osasuna. Es la hizo gusto. Un placer. Hasta la próxima. Y a vosotros, amigos, que no se mueva nadie, porque continúa la Liga BBVA aquí en Gol Televisión. Un saludo. Adiós. Bienvenidos a la liga que mueve al mundo. La Liga BBVA. BBVA y Mausin les han ofrecido este partido. Toda la Europa League, 8 partidos de liga y el 7 de octubre el Barça Madrid se juega en Gol Televisión. Lo coges, lo enchufas y lo ves. ¿Te gusta el Barça? ¿El Madrid? Pues aquí los vas a ver 47 veces. ¿Eres del Atlético? ¿Del Atlético? Pues como mínimo los verás 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, otras 30 Chelsea, del Zenit o del Anderlecht, también los verás. Y al Boca, y al Santos, y a la Universidad, también. Seas del equipo que seas, en Gol Televisión lo verás más y mejor que en cualquier otro sitio. Y solo por 19,90 € incluido televisión. La mejor oferta de fútbol en un canal. El próximo fin de semana, en Gol Televisión, Valencia Zaragoza, Málaga Betis, Real Sociedad Athletic, Granada Celta, Valladolid Rayo Vallecano, Real Madrid Deportivo y Español Atlético de Madrid. Gol Televisión, la mejor oferta de fútbol en un canal. Hay quien tiene 1, 2, 3 como máximo. Nosotros 7 Messis y Cristianos. 47 Xavis y Osiris. 47 Víctors y Casillas. Y así hasta 47 Barças y Madrid enteros para que los veas 47 veces jugando la liga. Y te los damos por 20 incluir el clásico. Trabajar siempre echado de espaldas. Es que no puedo imaginármelo. Yo sí. A Roma con amor. Estreno 21 de septiembre. Vamos a reírnos juntos. Porque todo esto es solo un juego, ¿no? ¿Y para qué sirven los juegos? Sino para pasarlo bien. El fútbol es para disfrutarlo. Y Mausi, patrocinador de Gol Televisión. En Roma todo es una historia. Mire, si los sindicatos el obrero estaría machacado. El chico es comunista y el padre enterrado. ¿La madre no tendrá una leprosería? Podemos ganar o perder. Podemos no conocernos y tener colores diferentes. Podemos ser rivales, pero nunca enemigos. El fútbol es nuestra pasión. Vivámoslo intensamente, pero siempre con respeto. Gol Televisión y Mausi, patrocinador de Gol Televisión, unidos por el fair play. Hay quien tiene 1, 2, 3. Nosotros tenemos 47 Messis y Cristianos. 47 Xavis y Osiris, 47 Víctors y Casillas, y así hasta 47 Barças y Madrid enteros para que los veas 47 veces jugando por solo 19,90 € incluir el clásico. ¿Te gusta el Barça? ¿El Madrid? Pues aquí los vas a ver 47 veces. ¿Eres del Atlético? Mínimo los verás 30 veces en Liga y en la Europa League. Y si eres del Valencia, del Sevilla o del Valladolid, otras 30. Y si eres del Chelsea, del Zenit o del Anderlecht, también lo verás. Y al Boca, y al Santos, y a la Universidad, tampoco que seas en Gol Televisión, lo verás más porque en cualquier otro sitio. Y solo por 19,90 € incluir el clásico. Gol Televisión, la mejor oferta de fútbol.
tal? Saludos, bienvenidos en el estadio de Balaídos. Se va a disputar la quinta jornada de la Liga del Mundo. Nos ofrecen esta maravillosa tarde de fútbol en Gol Televisión. Este Celta de Vigo, Getafe, los dos equipos buscando la segunda victoria de la temporada. Ambos además vienen de perder en la última jornada el Getafe en casa ante el Fútbol Club Barcelona. Una victoria para alejarse de la zona calentita de la clasificación. El Getafe 14º con 4 puntos, el Celta 17º con 3. La derrota, por supuesto, le viene bien a los dos equipos. Osasuna, que se queda colista con un punto. Es verdad que el Zaragoza se va un poquito hacia arriba ya con 9, pero pelea atractiva la que vamos a vivir, la que vamos a disfrutar por supuesto en televisión. Con tarde soleada en Vigo, con el público con ganas de ver un buen espectáculo. Este Celta de Vigo que presenta este 11 para este partido con muy poquitas novedades, por no decir prácticamente ninguna. Solo la de Quillo, con Javi Varas en la portería, línea de 4 atrás para Hugo Mayo, Gustavo Manuel, Andrés Núñez y Roberto Lago. Por delante Oviña y Alex López, el de Ferrol, con Cronel y el danés, y Augusto Fernández en las bandas, con Iago Aspas y con Mario Bermejo, el veterano, arriba como referencias de ataque. El árbitro del partido, el señor José Antonio Teixeira Illienes, juez principal de este choque atractiva de la Liga BBVA. Y el Getafe, que va a formar de entrada con Miguel Ángel Moya en la portería, defensa Barazón Valera, Albert Lopo, Alexis y Miguel Torres, por delante Michel y Xavi Torres, en las alas con Abdel y Álvaro Vázquez, el ex del Español, en la referencia de ataque. Ahí ven la distribución de los jugadores del Getafe para este partido de la quinta jornada. Este Celta Getafe, les decíamos, los dos buscando la segunda victoria de la temporada. El Celta que arrancó en casa con derrota. Y busca repetir, por supuesto, el triunfo. ¿Qué tal? Saludos, bienvenidos. Bueno, partido grande de esta primera división, porque son dos equipos que intentan jugar, proponer mucho, que intentan ser protagonistas, que plantean centros del campo con mucha asociación los dos, y creo que va a ser un partido muy competido, muy parejo y muy entretenido. Se guarda un minuto de silencio en memoria de Cito Domínguez, fundador del grupo musical Arroda. Sus compañeros, veterano Bermejo, de nuevo referencia arriba, un jugador que es por supuesto un ejemplo para los más jóvenes de trabajo, de esfuerzo durante muchos años. Ahí está el Bromby a punto de arrancar el partido en esta maravillosa panorámica de Balaídos con muy buen terreno de juego. Lo ven en esos planitos cortos, está cortito, húmedo y perfecto para que pueda circular la pelota y va a arrancar este partido. Podríamos decir, de los equipos de media tabla, aunque ahora mismo el Celta rozando esa zona de descenso, pero los equipos que tienen que estar en la pelea de la media tabla esta temporada, intentar evitar la zona calentita. El Getafe a la derecha de sus imágenes, el Celta a la izquierda, el Getafe que viene de sufrir ese... Cierra el ciclo de haberse enfrentado contra los 6 equipos
dices, de Lucas fuera del equipo, él mismo se sintió con problemas físicos y reconoció que no estaba para jugar. Eso podría abrir la puerta para Chullón. Había muchísima expectación, de hecho en la previa del partido casi que si hay una televisión coreana que emite el partido, que si han venido aficionados coreanos, que si hay un periodista que dice lo que podrían hacer en Paraíso. Pues al final en el banquillo dijo que iba a jugar. Si no de inicio había un partido para la segunda parte, por ahora Mario Bermejo, que cuando ha tenido que jugar, Yokozuna por ejemplo, cumplió, ¿no? Así que con ganas de ver este Celta Getafe. Ojo a esa pelota que quería buscar el eje de ataque del conjunto madrileño. Ha sacado la pelota. El rechazo de cabeza de Alexis Ruano, ocupando plaza en el eje central para verlo por una apertura hacia la banda derecha. La primera intentona por ese costado derecho para Yago Aspas. Va a intentar meterse en el área. Se mete Aspas en el área. El centro. Madre mía. El centro. Esa aproximación por la banda derecha. Cambió de velocidad Yago Aspas. Ahí lo vemos. Cómo se va de dos. Se mete en el área. ¿Y quién aparecía por ahí? Pues, por supuesto, Mario Bermejo. Alexis, cómo recaña hacia un lado, hacia el otro. Este desequilibrio ocurre ya con Aspas y no muestra en esta primera acción del partido. El Celta en este arranque del cuarto, 2:30 de la primera mitad. Y ahí vemos la cara de concentración de una ocasión que no fue obligante. Al final demasiado bonito porque le rebotó la pelota al bueno de Mario Bermejo, que apareció ahí. Hoy Bermejo y Aspas, los dos hombres más adelantados de este equipo. De momento ya hemos visto cómo cambió Aspas en esta primera acción, en esta primera penetración del Celta por el costado derecho. Y aquí vemos como el árbitro del partido marca el fuera de juego el señor José Antonio Teixeira Vitienes. Moviendo la pelota en el centro del campo, el Getafe abriendo hacia la bandera, pegando para Del Barrada en la media punta, entrega Barrada para ese costado derecho. Ha podido sacar la pelota Hugo Mario, el envío hacia arriba, se anticipó Lopo, el salto arriba de Álvaro Vázquez, no consigue bajar al piso el Cuero, un piso que está en excelentes condiciones. Y ahí vemos al ex del Sporting de Gijón, Diego Castro, que intentaba rechazar la pelota. Arrancó animado el partido, 3:30 de la primera mitad. La parada por de Mayo, hay falta, vamos a ver lo que ha pitado el colegiado, o falta en ataque o fuera de juego de Yago Aspas, que se queja al árbitro y se enfada el público. Vamos a ver. Fuera de juego entendemos que había un porcentaje ahí con Alexis, pero sí, le pita fuera de juego. Está jugando bastante directo el Celta y estas primeras jugadas son las de que evidentemente tiene mucha tendencia a jugar por abajo, pero que cuando tiene Mario Bermejo posee una referencia física que no es de de dos veces. Y hay hechos a Luis García Plaza, el técnico de este Getafe, que busca su segunda victoria de igual que el Celta. Estamos ya en la quinta jornada del BBVA, envío larguísimo, ojo ese balón dentro del área, el disparo con la derecha de Álvaro Vázquez, que se echa las manos a la cabeza. El juego directo del Celta que al inicio, pero vean, este envío larguísimo, los toques para tener ya la primera ocasión el conjunto de Luis García Plaza. En el 2 la tuvo Mario Bermejo, en el 5 Álvaro Vázquez. Jugando el Celta en el centro del campo, está pidiendo esa pelota Alex López, viene a tocar Borja Ubiña, cambio de orientación para que pueda haber retrasado Mario Bermejo, ha perdido la pelota que la vuelve a recuperar, hay una diagonal hacia el costado derecho, pero estuvo muy atenta la defensa del Getafe. Se situaba por ese costado derecho, por la derecha, el danés Krondel y por la izquierda con Aspas y Mario Bermejo arriba. Muy atrás, retrasando para los centrales y volviendo a recoger el Cuero. Futbolista de derecha para subir de Valera, intercambio de golpes en este inicio de partido, una ocasión
son ya para cada equipo. 6 minutos de la primera mitad. Buena apertura hacia la derecha para el Celta. Están ya los dos entrenadores fuera de su banquillo y vuelve a empezar para Hugo Mayo. Bueno, el Getafe está claro que en este inicio de partido tiene menos posesión, tiene punta rápido como Álvaro. Álvaro que, claro, tarde o temprano ha venido para eso, es un futbolista de tremendísimo futuro y ya brillante presente, y era cuestión de días que le ganara el puesto a Colunga, pese a que Colunga venía jugando bien. El día de Colunga me gustó mucho Colunga. Otro balón entregado para el Celta. Canta el público de Balaidos. Tarde de fútbol. Un buen rival como es el Getafe, equipo ya clásico de nuestra liga en los últimos. Este Celta recién ascendido con ganas, con ilusiones de hacer cosas interesantes esta temporada. Ahí estaba Álvaro Vázquez reclamando la falta en la frontal del área, dice el árbitro que no pasa nada, juega rápidamente el conjunto celtiña, el equipo tocando hacia la media punta, se va a llevar la pelota de nuevo Yago Aspas, buen cambio de orientación para Crondelli, ahí va Crondelli, le va a doblar Roberto Lago, sigue Crondelli, el disparo, se va a la derecha de la portería de Miguel Ángel Moyá, será saque. Era bastante complicado para Crondelli desde esa posición encontrar portería, había muchos cuerpos por delante. Lo intentó por la derecha, pero se le marchó, no cogió ni potencia ni colocación en el sentido del Ordanel, ahí está viendo el portero desde pequeño palco, el ausente en el Celta, el principal ausente hoy. Va a recuperar el Celta en el círculo central, metió el pie Miguel Torres para evitar ese control en Hernández. Se lleva la pelota de nuevo el equipo de Paco Herrera, buscando el lateral derecho, están los dos equipos con las marcas muy encima, intentando no dejar demasiados puntos. Y ahí está Miguel Torres, ex de Vélez, intenso en este arranque de partido, ahí está el lateral derecho Mayo, en el 2 Mario Bermejo, en el 5 Álvaro Vázquez, en el 7 Crondelli, las 3 oportunidades de en este primer periodo son de 8 minutos de juego. Ahí está el poquito de Aspas, le quitan por el juego, llevan 3 seguidas. Y eso significa la pugna que está manteniendo con Alexis, ahí veremos. Luego le pitó falta a él, por la balera, se anticipó Andrés Túñez, el venezolano, se lleva la pelota Alexis, envío largo de Alexis, boca de cabeza Gustavo Cabral, el balón hacia el centro del campo para Borja Ubiña y Alex López, recuerden hoy Nacho Inks en el banquillo, se lleva la pelota por el costado derecho Pedro León, ahí está el venezolano, sigue Diego Castro, que va a sigue Diego Castro, vamos a ver qué inventa. Viene mejor dicho, el cortito prefiere meter la pelota al centro, atrás el intento de Abdel de rematar, se lleva la pelota el centro, había situado ahí a los Vázquez también para un posible remate, y se va a llevar la pelota el conjunto muy comprendido desde el inicio del partido. No, por intentar pararlo. Roberto Túñez, de lo que se ha acusado de cometer muchos errores atrás, pese a ello, mantiene prácticamente siempre la misma línea de 4. Paco Herrera, la que viene jugando más es esta, la de hoy con Morayo, con Cabral, con Túñez y con Roberto Lago. Y ahí vemos a Luis García, que dejó fuera a Gavilán, algunos que ya son habituales fuera de la lista, como Dani Huiza, Juan Rodríguez o Rafa. Recordemos la vuelta de la FIFA que va a permitir la convocatoria de Sousa con Peter Pía para el plazo de año en este de Luis García Plaza, que busca la segunda temporada en la Liga igual que el Celta. Su primer partido de casa por la mínima, después un poquito en Coruña ante el Depor. Ese es el bagaje de momento a domicilio del cuadro
los aficionados disfrutando de estos primeros compases de encuentro. Juega Hugo Mayo, Justo Fernández, tocando para Crondelli, la pelota para Aspas, ahí está Iago Aspas, el disparo. Ahora sí, ocasión del partido. La sensación es que Aspas es incontenible para Alexis, cada vez que los caras se van. Le roba muy fácil a se para el partido con esta partida sobre Antelo Arrada. Gran ocasión, disparó al palo, pero después dio la sensación que todavía la jugada podía ser peligrosa. No salió muy despedida la pelota, no para nada, y lo veremos. La tradición de la línea amarilla en el Celta. Primera cartulina amarilla del partido en estos 12 minutos y medio. Primera gran oportunidad del partido, ya habíamos visto algunas, pero la de Aspas al palo la más interesante. Ahí vemos que Alexis le ofrece constantemente ese perfil. Alexis Aspas no se irá para nada hacia afuera, al final se va hacia afuera y acaba disparando con la derecha. Aun quedándose con poco ángulo, al final consigue encontrar el hueco para meter esa pelota en el palo. Va a sacar de banda Juan Valera, el ex del Atlético de Madrid, buscando el interior del área del Celta, que va a recuperar la pelota, camino ya del primer cuarto de hora de partido. Un poquito más del Celta en este arranque de encuentro, con esa Bermejo, la de Crondelli y por supuesto la de Iago Aspas. Solo una para Álvaro Vázquez en el 5 del conjunto madrileño. Golpeo de Varas buscando a Bermejo, el salto de Mario Bermejo, tocó de cara. Loco, se tiene que emplear a fondo Juan Valera para sacar una pelota que quería controlar. Lo izquierdo Iago Aspas, que ya se había colocado en esa banda. Va a poner la pelota en juego el Celta. Crondelli, otra falta y otra interrupción, y ahora pues oportunidad, balón parado para el equipo celtiña. Lo de Bermejo es espectacular, está ahí fuera de su zona de influencia civil y provocando pues esas situaciones de peligro como esta falta que va a intentar botar desde la izquierda y Iago Aspas. Balón parado, por supuesto, bien es peligroso por su gran precisión en el golpeo con la pierna izquierda y va a incorporar a los dos centrales pues, en buenas estrategias. 25 años este excelente futbolista Iago Aspas. Ahí está la pierna izquierda. El central Núñez provocando un saque de esquina claramente más allá. Intentar encontrar a Núñez, ¿no? Impresionante cómo levantó esa pelota Aspas desde la izquierda. Ahí está Miguel Ángel Mola, el saque de esquina del Celta, el balón hacia la pelota dentro del área. No. Le da la pelota del colegiado al conjunto de Luis García Plaza. Veremos balones en el área. Intentando jugar rápido Diego Castro para el Getafe. Quiere replicar, estamos ya en el 15 y medio de la primera mitad. En Gol Televisión, Celta 0, Getafe 0. El balón de no para Diego Castro. Área, el centro, saltado Álvaro Vázquez. Va a poder atrapar a Javi Varas. Juega rápido hacia Hugo Mayo. Progresa Hugo Mayo. Enseguida ya Getafe para no dejar espacios. Lo pone cabeza Valera. Se lleva la pelota Alex López. Está Núñez para Crondelli, subiendo los centrales, pidiéndola de nuevo Alex López. Herrera para Javi Varas. Zapatazo de Javi Varas. Bermejo se va a llevar la pelota por el centro. El Celta la está pidiendo ya en esa banda derecha. A Justo Fernández le están pidiendo
de Balaídos al árbitro de la falta. Viene Álvaro Vázquez, se rompe un poquito el medio campo, abre hacia la banda derecha, buscando a Pedro León, ahí va Pedro León, la bicicleta, el centro, no encuentra destinatario ese balón y será saque de banda para el conjunto de... Claramente contra golpeador en este inicio de partido, no tiene dominio de balón, pero esperaba un poco de manera, es que dijo que la actitud del Getafe sería esa, la de esperar un poquito atrás y buscar contragolpes muy rápidos, aprovechando la velocidad de Álvaro y aprovechando que los tres jugadores de tres cuartos son lanzadores, no son gente que lanza, pero Parrada, Diego Castro, incluso Xavi Torres, uno de los dos mediocentros también tiene esa capacidad. Ha tocado la pelota a Varas. En el minuto 11 envió una pelota a la madera a Iago Aspas. La gran ocasión de momento de este primer periodo. Con mayor dominio del Celta. El ataque también del conjunto de Luis García Plaza. Recibiendo de nuevo Mario. Pasando la pelota para su portero Varas. La pelea de Mario Bermejo con Lozano, con Alexis, con todos ahí atrás. Viene de nuevo Augusto Fernández. El argentino perdió la pelota, no acaba triangulación del Celta. Quería devolver esa pelota a Mario Bermejo, pero apareció Michel para retrasar. Juega Moyá, dio largo de Moyá hacia el centro del campo. Quiso tocar a Alex López, no se para el partido. Vamos a ver si sigue con esa intensidad. Sobre Mario Bermejo tiene descuidó y por supuesto a más de ser el constantemente hacia un lado, el otro lo viene peleando todo. Te ofrece ese tipo de largo, cuerpo a cuerpo, la pugna, que la juega de espaldas, el aguantar para que llegue. Es un registro muy diferente a cuando juega de Lucas, que no tiene nada que ver. Ahí está Pedro León intentando progresar, de momento podríamos decir encerrado en esa banda derecha, con muy pocas posibilidades, está cerrando muy bien. Roberto Lago y Rondelli, los encargados de ese carril izquierdo del Celta, juega Alexis, intentando presionar arriba el equipo de Paco Herrera. La meta, sigue el empate a 0. Ahí está Gustavo Cabral tocando para su compañero Túñez, pasando para Varas. Cómo quiere presionar el Getafe con Abdel y con Álvaro Vázquez para poder llegar a la pelota al Lopo. La estaba pidiendo Xavi Torres, apertura hacia la derecha para Valera. Está pasando demasiado el balón ni por Michel ni por Xavi Torres. Valera se para, eso les explica un poquito cómo es el partido, ¿no? Ahí está recibiendo del Barrada, el centro de Barrada jugado al área y acaba la más larga del Celta del Getafe, lo que va de partido, la jugada menos directa y más elaborada del equipo de Luis García Plaza. Que vuelta otra vez el balón en ese costado derecho, que quiere salir al contragolpe, pero se encuentra con muchos hombres ahí en el medio campo. Buen balón en diagonal, cortó Iago Aspas, escora Augusto Fernández. Hugo Mayo, toquecito de corto ahí para Viña, y a Bermejo para la saca la pelota y el público aplaudiendo. Yo creo que tenías que verlo ahí. Bueno, pues probando, buscando cosas a través de la posesión en este primer periodo. Con un Getafe que tiene que mejorar, sobre todo en esa sala de máquinas. Ahí vemos ahora sí la aparición de Xavi Torres, abre para Pedro León, le va a doblar Valera, que quería meterse dentro, pero Rondelli se vuelve a atascar el partido en el medio campo. Ha podido cortar Diego Castro, al final se lleva la pelota Hugo Mayo, golpeo fortísimo de Hugo Mayo buscando la cadera de con Torres. Ahí está Augusto Fernández, sigue el argentino, le cierra Torres, el público pide la falta, enseña que tiene que no pasa nada, sigan, se lleva la pelota Getafe.
Castro. El envío hacia el área. Posibilidad de Álvaro Vázquez. Hizo un recorte hacia afuera, pero lo hizo tan fuerte que se le fue la pelota al otro español. Álvaro tiene también ese tipo de caídas altas, no mueve estático para nada. Esa es la jugada de Aspas de antes. ¿Qué tren inferior tiene Aspas? ¿De qué velocidad? ¿Cómo pasa de 0 a 100 en pocas centésimas de segundo? Y ojo porque le va a llamar la atención Teixeira y tienes a Paco Herrera. Le dice a Paco Herrera que la próxima lo expulsa, ¿no? Todo entiende Guido Celtiña. Veíamos por cierto en la primera jugada del balón al pie de Iago Aspas como tocaba ligeramente con la yema de los dedos Miguel Ángel Moya. Ese balón que al final se fue al palo izquierdo Alexis. Está haciendo una buena temporada, ha arrancado con un giro de más regularidad que anteriores campañas. Aéreo, que no siempre ha sido su mejor faceta. A pesar de recibir 4 goles, y el mejor de 7 haces, hizo un buen partido. Saca la pelota al Getafe por el centro del campo. Vino a pelearla Xavi Torres, se queda tendido en el suelo, ya se levanta. El Alicante. Y el balón de nuevo a la Valera. Está pidiendo Xavi Torres, retrasa el cuero para el Lopo, nuevo para Xavi Torres, la pide hacer la grada. Sigue Xavi Torres con Mitchell, los dos ahí en esa pivotes. Ahora el Getafe intentando tener un poquito más el cuero. Diego Bravo buscando la subida de Miguel Torres. Este Barabel va a centrar, pero el bloqueo de Gustavo Cabral provoca el saque de esquina. Va a sacar de esquina el Getafe, es el primer golpe para el conjunto de Lucas y Plaza. Que le viene bien para un poquito el partido. Estaba del Getafe en el área, buscando un posible remate, el centro de nuevo. Intentó saltar ahí Álvaro Vázquez y Alba Danés se tiene que parar.